es el pueblo tomando las decisiones de gobierno, que el gobierno tiene que ejecutar. De eso se trata el poder ciudadano. Democracia directa. El que no participa, sí, el que no participa es porque no quiere, o porque tal vez hay alguien que está actuando mal y no está informando correctamente sobre cuándo son las actividades, y esas cosas hay que corregirlas. Pero todo nicaragüense pertenece por derecho propio a los gabinetes del poder ciudadano. Ahora, todo aquel que conoce gente que ha sido beneficiada por los programas sociales de la revolución, está claro de que es mentira, todo el mundo, de que es mentira que se le da solo a los sandinistas. Es más, una dificultad que tenemos dentro de las filas del sandinismo es que muchos compañeros se quejan de que no han sido beneficiados, y hay liberales y hay antisandinistas que han sido beneficiados, y que por qué no ellos. Entonces a estos compañeros se les plantea que es que la revolución se hace para todo el pueblo, se hace para los pobres, sean sandinistas o no sean sandinistas. Nosotros luchamos por todo el pueblo, no solo por los sandinistas. Somos sandinistas porque luchamos por el pueblo, independientemente de en qué momento va a llegar el beneficio individual a cada quien, sea sandinista o no sea sandinista. El que es sandinista no es porque le van a dar un beneficio individual a él, es porque quiere que todo el pueblo se beneficie. Y eso es lo que nosotros planteamos, el mensaje que compartimos con nuestras bases sandinistas cuando hay inconformidades, precisamente por el hecho de que no se le da solo a los sandinistas el beneficio, porque además quien decide el beneficio, quien decide quiénes van a ser las personas beneficiarias, es el pueblo reunido, organizado como gabinete del poder ciudadano. Es decir, es la gente reunida, los vecinos reunidos los que deciden quiénes entre ellos van a ser beneficiados. No es que viene una lista de arriba, ¿me entendés? Pueden haber casos en que hay algunos bandidos, ¿verdad?, que no reúnan a la gente y escojan ellos de dedo, ¿verdad? Hay casos, sí, efectivamente, pero esas son excepciones. En todo caso, es decir, no es la decisión que se ha tomado a nivel, es decir, de nuestra dirigencia. No es esa la línea que se ha definido, ¿ya? Ahora, efectivamente, yo te digo, son excepciones esos casos, porque una gran cantidad de gente que ha sido beneficiada por estos programas son gente que no es sandinista, gente que son liberales o que no son nada, y que han sido beneficiados por el bono productivo, que han sido beneficiados por el programa Usuraceo y por el plan techo. Dice la derecha que somos populistas, que lo que estamos es comprando votos. Hombre, ya quisiera yo, ya quisiéramos todos, creo yo, ya quisiera todo el pueblo que tiene tantos problemas, tanta miseria, tantas necesidades, tanta hambre. Ya quisiera el pueblo nicaragüense que todos los políticos se ganaran hacia la gente. Claro. O sea, que todos los políticos, que todos los partidos se ganaran los votos resolviéndole los problemas a la población, joder. Ya. Hombre, además a veces hacen una burla de que cuando hay un chanchito, una vaquita, cuando en el campo un chancho vale 5.000 córdobas, es como un carro. Es una alternativa para tener una fuente de subsistencia, y que además capitaliza la economía popular, porque pone recursos a ser gestionados económicamente en manos del pueblo. Yo te decía, ¿te imaginas vos que el PLC, que los otros, que no sé ni cómo se llaman, el PLI, no sé qué, PLI, algo así? Bueno, que Don Fabio, pues. Los de Vamos con Eduardo, todos esos. Yo quisiera que se ganaran los votos resolviéndole los problemas al pueblo, joder. O sea, ya no habría problemas aquí, ya se hubiera resuelto el problema de la pobreza. Ahora, bueno, reducción de la pobreza. Estamos hablando de por quién votar. Se ha reducido un 15% la pobreza en Nicaragua. Reducción. Otro logro histórico, además. Con tan pocos recursos, ¿me entendés? Porque además tenemos también el hecho de que el presupuesto no se distribuye como quisiéramos nosotros que se distribuyera, porque los representantes de las potencias capitalistas, que son potencias económicas porque nos han saqueado históricamente y ahora se disfrazan de cooperantes, pero desgraciadamente esa cooperación para nosotros es importante, claro, y nos ponen como condición que el FMI apruebe el presupuesto. Entonces hay que negociar con el FMI para que tengamos esa parte del presupuesto, pero en esa negociación se logra una gran cantidad de cuestiones a favor del pueblo nicaragüense, porque hay un gobierno que negocia
porque se ve obligado a negociar, pero negocia defendiendo los intereses del pueblo nicaragüense cuando va a negociar con el FMI. Por eso Nicaragua ha pasado de ser uno de los países a los que el FMI le ponía más condiciones a uno de los países a los que menos condiciones ahora le pone el FMI. Fíjate que cuando estaban los gobiernos neoliberales, es decir, que más bien le subían la parada al FMI. Ahora no, ahora el FMI te dice, no le puedes dar tanto a educación, ¿cómo no? Le tengo que dar tanto por esto, y el gobierno va y negocia y va ahí con posiciones de defensa de los intereses del pueblo y se llega pues a un acuerdo, ¿me entendés? Bueno, no le voy a subir tantos millones, pues lo voy a subir tanto a la educación. Entonces el FMI te acepta, pero producto de una negociación que estás haciendo, porque no tenés de otra, tenés que negociar, pero negociando a favor de los intereses del pueblo. Entonces nosotros denunciamos que el FMI es enemigo del pueblo nicaragüense. Y cuando lo decimos, nos atacan diciendo que somos irresponsables, que mordemos la mano que nos da de comer, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, cuando se logra un buen resultado en las negociaciones, nos acusan de que somos neoliberales porque negociamos con el FMI. Entonces, ¿en qué estamos? Si negociamos malo y si no lo hacemos también. Reducción de la pobreza al 15%, reducción del analfabetismo, salud y educación gratuita, solución de la crisis energética, calles y casas para el pueblo, bono productivo alimentario, usura cero, plan techo, en solo 5 años. Hemos hecho 5 años y con toda la crisis del mundo. Todo lo que ha hecho el Frente Sandinista en 5 años. Que la pobreza todavía existe. Claro. Si nadie ha dicho que en Nicaragua ya no hay pobreza. Porque cuando viene el Frente y dice se ha reducido la pobreza en un tanto por ciento. Mentira, ahí hay un montón de pobres todavía. Claro, es que no estamos diciendo que ya la pobreza no existe. Estamos diciendo que hay menos pobreza. Que hay menos pobreza, que porcentualmente, porque fíjate bien, pueden haber incluso más pobres, porque la población aumenta. Cada año la población aumenta. La reducción de la pobreza no la vas a medir en términos absolutos, es decir, de cuántos pobres había en tal año, cuántos pobres hay ahora. Porque entonces tenés que ver cuántos habitantes habían en ese tiempo y cuántos habitantes hay ahora. Tenés que ver qué porcentaje de la población está en la pobreza. Ahí es donde se mide porcentualmente. Por eso es que la derecha manipula las cifras. Entonces, de cada 100 nicaragüenses, ¿cuántos son pobres? Eso es lo que tenés que ver. ¿Cuántos eran pobres hace 5 años? De cada 100 nicaragüenses y cuántos son pobres ahora. ¿Ya? Hay alguna gente, pues, inclusive nuestra, que dicen... Lo que ha hecho el Frente Sandinista en tan poco tiempo es muchísimo más que lo que ha hecho el antisandinismo, la reacción, los liberales y conservadores en 200 años. Entonces, es evidente que lo que le conviene al pueblo nicaragüense es que el Frente Sandinista gane las elecciones en noviembre y que siga el gobierno del Frente Sandinista encabezado por el comandante Daniel Ortega. Hay alguna gente que dice... Sí, a hablarte de eso. O sea, hay alguna gente que dice de que, bueno, ellos estarían de acuerdo con la reelección del comandante si se hubiera hecho en ley. Quiero que le des una explicación porque los temas jurídicos a veces te confunden, porque hay un lado de que te está pues diciendo de que es completamente anticonstitucional y hay un lado de que te está diciendo de que bueno, había una reforma hecha en el 87 y que no se cambió y que en el 95 hubo otro. O sea, es una cuestión bien compleja. Yo quisiera de que se lo explicara claro al pueblo. Correcto, mira. Vamos a hablar de democracia, ¿verdad? En la Constitución del 87 no existía ninguna prohibición, ningún límite para la reelección. ¿Cuándo es que se inventan los límites para la reelección? En el 95, las reformas constitucionales del 95. ¿Quiénes son los que hacen eso? ¿Saben lo que sucedió aquí en el 95? Aquí hubo un golpe de Estado en el 95. Aquí hubo un golpe de Estado en este país en el 95. Aquí hubo un atentado contra la democracia en este país cuando se hicieron esas reformas constitucionales en el 95. Y te voy a decir por qué. Son cosas de la democracia representativa. Que la democracia representativa permite. Los dos partidos con mayor respaldo popular, el Frente Sandinista y el PLC, en ese momento, en el 94, donde están los supuestos representantes del pueblo en la Asamblea Nacional, tenían entre los dos como 7 diputados nada más. El resto de diputados que estaban en la Asamblea Nacional, en ese momento, en el 95, eran de partidos minúsculos, que no representaban ni el 3% de los votos. ¿Pero cómo es posible esto? Se pregunta cualquiera. ¿Acaso no fueron electos los diputados? El problema fue el siguiente,
que producto de la traición de los renovadores, de los 36 diputados que tenía el Frente Sandinista, 39 diputados que tenía el Frente Sandinista en ese periodo, solo nos quedaron 4. Se nos fueron la gran mayoría al MRS en ese momento, que eran los que estaban vinculados. 4 nuevamente, increíble, una cuestión que eran los que estaban vinculados al poder en los años 80. Como Sergio Ramírez. Exacto, entonces toda esta gente que es el que funda, además, se le fue al Frente Sandinista, como si la gente hubiera votado por ellos. La gente votó por el Frente, votó por ellos porque iban por el Frente. Y luego, ¿qué pasaba con el PLC? Cuando gana la UNO las elecciones en el 90, el PLC es una minúscula parte de la UNO, que tiene su minúscula cuota de diputados. Y es hasta después de esa elección que el PLC se convierte en el partido fuerte en el que se convirtió. Pero sus diputados eran solo como 2 o 3. ¿Por qué? Porque ellos entraron como coalición, como parte de la UNO, en esas elecciones. Y por eso es que los 2 partidos más fuertes tenían una mínima cantidad de diputados. Entonces, todos esos diputados que no representaban a nadie fueron los que hicieron las reformas constitucionales, donde se inventó ponerle límites a la reelección, donde se inventó que no podía haber reelección por más en periodos consecutivos o por más de 2 periodos en total. Y otras cosas más que se inventaron, pero bueno, eso tal vez podremos hablarlo en otra ocasión. Sí. Entonces, ahí surgió esa cuestión que ahora, en nombre de la democracia, fíjate bien qué cáscara, ahora en nombre de la democracia defienden ese precepto constitucional que hicieron a espaldas del pueblo en un pacto verdaderamente vergonzoso que se hizo entre los politiqueros en este país, entre los negociantes de la política. Hicieron ese pacto en el 94, donde inventaron la reelección, donde inventaron la segunda vuelta para ver a quién se podían vender ellos al mejor postor, como eran partidos chiquitos, claro, que no podían ganar elecciones, claro. Ellos decían, ninguno de los 2 grandes va a ganar. Entonces, a la segunda vuelta, nosotros vamos a ser decisivos. Pero vamos con el que nos dé más. Ese es el cálculo político que hicieron esos señores politiqueros, que además, atentando contra la democracia, hicieron ese pacto en el 94. Ahí estaba el MRS, ahí estaban todos esos que andan ahora pegando gritos al cielo, porque según ellos estamos violando la Constitución. Pero bueno, hicieron lo que quisieron. Reformaron la Constitución y metieron lo de la reelección. Bien, pero cometieron un grave error, porque volvieron la Constitución contradictoria. Exactamente. Un artículo de principios que defiende el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, y el otro artículo que pretende regular el anterior, pero al regularlo lo anula, que es negando al pueblo el derecho a elegir a quien le dé la gana. Es decir, si el pueblo, ahora sigamos hablando de democracia, si el pueblo es el soberano, ¿por qué le vas a impedir que elija a quien le da la gana? Que porque está en el gobierno y puede hacer uso de los recursos del Estado. Cualquiera que sea el candidato del partido de gobierno, si piensa hacer uso de los recursos del Estado, el partido de gobierno lo va a usar a favor de su candidato, sea o no el presidente. ¿Me entendés? Es decir, que no es eso ninguna razón para decir que el que está gobernando, porque ahora vienen también con el asunto de que tiene que renunciar no sé cuántos meses antes. Eso es para los concejales y para los ministros que quieren ser candidatos, que tienen que renunciar a una cantidad. Los que reclaman. Pero los presidentes de la República, en los países donde hay reelección, no se les obliga a renunciar antes, por la trascendencia que tiene el cargo. Entonces, además no está en ninguna ley, no hay ninguna obligación de que el presidente, si se quiere reelegir, tenga que renunciar, no existe.